Hola, soy Jorge Colmenares y muchos de ustedes los he leído y los he escuchado cuando me han comentado que he vivido distintos momentos, algunas situaciones difíciles, algunas heridas, algunos momentos en donde he necesitado sanar y he necesitado charlar con alguien. Y por eso quise crear este espacio, que se va a llamar Vivir para Entenderlo, porque solamente uno viviendo distintas etapas es que logra entender distintos dolores y distintos momentos. Y la verdad, en el primer conversatorio que vamos a tener el día de hoy, pensé en a quién invitar. Pensé en qué persona sería la adecuada para que me acompañara en este capítulo. Y créanme que para mí es muy especial y es muy importante porque es una persona que me mueve todo, me mueve las fibras, que es la dueña de mi corazón y siempre se lo he dicho, y es mi mamá. Mamá, gracias por compartir conmigo en este primer conversatorio de una comunidad que va a servir para sanar, que va a servir para cerrar cicatrices y que va a ayudar a otras personas a seguir adelante como lo hemos logrado hacer nosotros. Bienvenida, mami. Ay, niño, muchas gracias por ser tu primera invitada y esas palabras tan bonitas de ser esa persona tan especial para ti. No, mami, sí, sí lo eres. Pero este espacio lo estamos haciendo para que otras personas también aprendan a sanar, también aprendan a cerrar esas cicatrices que en muchos casos nosotros tenemos. Y yo creo que nosotros tenemos que iniciar esta conversación por la raíz de la cicatriz que tuvimos nosotros y fue la pérdida de mi hermano, mamá. ¿Qué sentías tú en esos momentos cuando nos enteramos que había sucedido lo de mi hermano, que ya estábamos en La Guajira enterrándolo? ¿Qué era lo que tú estabas sintiendo en esos momentos? No, perder un hijo es el dolor. Yo digo que, así como dicen, no tiene nombre, fue el dolor más grande. Yo sentí como que me hubieran sacado como el alma, que hubiera quedado tan vacía y que el corazón me lo hubieran partido en mil pedazos, pero pedazos re chiquitiquico. Yo te veía que tú en esos momentos no hablabas, que tú en esos momentos te encerraste, que en esos momentos no te pasaba como por la cabeza el querer vivir, el querer estar acá con nosotros, sino que estabas desconectada. Y una duda que yo siempre tuve o he tenido era cuando tú me veías, ¿tú qué sentías? Bueno, fueron momentos difíciles porque cuando yo te veía a ti sentía tristeza, sentía ese deseo de que fuera Luis Andrés el que tuviera a mi lado. De verdad, fueron momentos difíciles que eso es lo que estoy ahora tratando de que muchas mamás no cometan el mismo error. Es como sentir que si yo te iba a abrazar a ti, era como si le estuviera faltando como a Luigi. Eh, es horrible, horrible, más la tristeza. Yo en esos momentos quedé como tan seca que yo no podía dar amor. Y yo creo que en distintas entrevistas me han escuchado comentando que para mí era muy difícil el hecho de no recibir esa muestra de afecto, de esa muestra de cariño, porque si tú te das cuenta o te acuerdas, yo me iba, me acostaba, Sí. intentaba que me abrazaras, que me sintieras, pero tampoco te podía mostrar tristeza, porque acuérdate que yo a Luis le había prometido que no podía llorar, que tenía que mostrarme rígido y fuerte, y eso también es un error, porque yo creo que uno tiene que aprender a expulsar ese dolor y a expulsar ese sentimiento. Pero cuando sientes tú que, bueno, te apartas de la tristeza la dejas a un lado y dices, tengo que salir en adelante. ¿Y cuál era la causa de la por qué tenías que salir adelante? Yo pensé fue porque yo tenía que limpiar el nombre de tu hermano. Esos comentarios que yo escuchaba de que por estar borracho le había pasado eso, eso fue que hoy le doy gracias a Dios el motivo para yo salir de esa tristeza, de ver esa vida tan bonita que había tenido tu hermano y yo no quería que eso siguiera pasando. Pero a pesar de eso, yo lo que hice fue luchar, buscar esa verdad, mostrarle a todo el mundo de que lo que estaban diciendo no era,
pero de verdad también no pensé nunca en ti. Y mami, ¿y sientes que te faltaron en esos momentos cosas por decirme o algún día te has parado, te has detenido y tú has dicho, a mí cuando Jorge tenía 15, 16 años me faltó decirle esto, me faltó decirle esto otro, algo que tú sientes que te reprochas que no me dijiste en esos momentos? Claro, yo ahora me doy cuenta que uno tenía que vivir ese duelo, era en familia, los tres, si era de llorar, era los tres, si contigo abrazarte y decirte, aunque yo te dije que me comprendieras porque si tú hubieras sido la persona que se hubiera ido, yo creo que yo estuviera en el mismo, estaba en lo mismo, encerrada, no querer ver a Luigi, sino que añoraba tenerte a ti, porque uno comete el error es de aferrarse a la persona que ya no tiene y se olvida de lo que tiene uno al lado. Y eso me pasó a mí y eso es lo que yo ando diciéndole a todas las mamás, que no cometan mis errores porque muchos hijos cuando yo les hablo, ellos me dicen, ahora comprendo a mi mamá, el por qué mi mamá tampoco me podía abrazar. Entonces son experiencias, yo creo que eso va en la misma etapa del duelo. Y has repetido varias veces en que yo le aconsejo a las mamás, a los papás que no cometan los mismos errores, que no cometan los mismos errores. Si te digo cuáles son los tres errores fundamentales que tú crees que usualmente se comete o comete un papá que está viendo un duelo con sus hijos, ¿cuáles serían así los tres fundamentales? Eso, encerrarse uno solo en el dolor, eso es fundamental, olvidarse del que tiene al lado. Y yo digo que es no llevar ese duelo en familia, sino cada quien, como lo hicimos nosotros, cada quien llevó el duelo a su manera. Y mira dónde Sí. llegamos. Antes de empezar, estamos acá charlando entre todos y mencionaban que nosotros nos caracterizamos por ser prácticamente la familia del país, la familia unida, la familia sólida, la familia que inspiraba el hecho de luchar juntos. ¿Tú crees que el problema de nosotros haber cada uno batallado su duelo a su manera fue lo que causó que entre nosotros mismos nos fuéramos distanciando? Claro, eso fue, eso fue el error, no vivir el duelo en familia, porque yo digo que era el momento a donde nosotros nos hubiéramos unido más como familia, a estar juntos y no, cada quien cogió su duelo a su manera. Y yo lo he dicho, mami, muchas veces, y era que hacia afuera, ¿te acuerdas que nosotros nos veíamos juntos? Pero hacia adentro, yo siempre lo he mencionado, y era esa oscuridad que nosotros adentro teníamos, que ni siquiera entre nosotros charlábamos. O sea, yo creo que tú te volviste a enterar de mis problemas hasta que yo tenía 21, 22 años. Sabías que existían mis problemas, o sabías que yo no era un chico fácil porque seguía cometiendo los mismos errores que cometía cuando mi hermano te acompañaba a salvarme. Ujú. Pero esta vez te tocaba a ti Sí, sola, vivir esos momentos de intentar salvarme. Pero en esos gritos de auxilio que a veces yo hacía para llamar la atención, tú sientes que los veías, te preocupaban, pero no podías hacer nada porque no habías sanado por completo tú. no tenía como la fuerza, pero tampoco te dejaba como solo. Yo Ah, no, nunca. lo hacía, pero como automático, no era una cosa como digo yo, que me volví como una mamá automática, sabía que estaba en el colegio, eso, pero lo que yo sentía era esas ganas de irme a los juzgados de Palo Quemado a mirar el proceso de Luigi. Es que para los que nos están viendo, mi mamá era una persona que se levantaba a las 4:30, 5 de la mañana a prepararnos el desayuno, tanto a mi papá como a mí. Luego me despachaba para el colegio. Mi papá se iba al trabajo y se iba directo a la fiscalía. Calculaba el tiempo en donde ya máximo podía estar en la fiscalía
hasta que más o menos yo retornara del colegio a Ujú. devolverse, a hacer la cena y otra vez al día siguiente, hasta que el proceso empezó. Y ahí fue en donde ustedes se la pasaron más tiempo en las audiencias Claro. Sí, yo que a en la casa. veces tenía días de que yo llegaba como a las 10, 11 de la noche, ya tú estabas dormidito. Entonces era levantarme y lo mismo, era como automático, no era una cosa que yo sintiera así como de corazón, de no sé ni cómo explicarlo, no era, no estaba en mí, no estaba, sino estaba en la parte de ese, como de ese duelo. Y por eso era tan difícil un abrazo Un abrazo. Me o una costaba caricia. abrazarte, me costaba decirte, mi niño bonito, como te decía. Y no, yo quedé seca. Yo digo que tan seca que yo misma me figuraba como ese maracuyá bien arrugadito, así, así me sentía yo, mi corazón. Era como esa parte que se me había ido. Tú sabes que no, tú eras el niño travieso, Luis, yo era mi mano derecha, el que le tenía toda la confianza, el que le contaba los problemas tanto de tu papá como los tuyos. Luigi, íbamos a solucionar eso. Luigi llegaba de la universidad y era enseguida, mami, gorda, que cómo te fue, y empezábamos a contarnos yo todo eso y sentirme así porque tú andaba era en tu mundo. Yo siempre, también lo he dicho muchas veces, mami, y era que antes de la muerte de mi hermano, yo andaba por mi horizonte. Sí, No me interesaba lo que pasaba a mi alrededor. nada. Tan es así que, también para los que nos ven, luego de que mi hermano muere, yo me empiezo a enterar de los problemas que siempre existieron en la casa, pero que para mi mente nunca, No, porque nunca se atravesaron eras y el niño consentido, el chiquito que, y sí, además que eras bien chismosito, entonces, era. bien chismosito. Entonces uno trataba como Luigi, no le digas a Jorge, no, que Jorge no se entere. Y yo cayendo en cuenta, mamá, mi hermano muere con 20 años y ya era una persona que aconsejaba a todo un entorno, porque me aconsejaba a mí para saber hacia dónde enrutarme. Te aconsejaba a ti Ujú. para soportar distintas situaciones de mi papá y aconsejaba a nuestros primos mayores para distintos hechos de la vida. Sí, Entonces, es eso de una persona tan joven haber sido el fundamento de tanto, ¿no? sí, eso yo lo veo yo, como digo, que yo no sé si fue un error que cometí de darle como a Luigi las riendas como de lo que tenía que hacer el papá, se lo dijo a Luigi de que a ti te guiara, que muchas cosas, Mm. problemas que realmente eran entre tu papá y yo también, que Luigi también lo solucionara y eso siempre es difícil. Le di mucha carga que Luigi no tenía que llevar. Gorda, y te voy a hacer una pregunta que todo el mundo quiere saber a hoy. ¿Tú te consideras, mamá, una mujer que ya sanó, que ya liberó los sufrimientos que tenía en el corazón hacia distintos lados? Nuestro ámbito familiar, el proceso de mi hermano, los problemas de la vida. ¿Tú sientes que ya esas cicatrices que se te fueron abriendo ya sanaron o están en un proceso de sanación todavía? No, yo digo que ya yo sané, pero la sanación siempre va en proceso, porque entre más uno vive, va sanando cosas y ya yo me siento más tranquila, me siento con mi corazón ya sano, ya no con esas heridas que yo tenía. Ya yo digo, ya yo sané. ¿Y perdonaste? Lo que te digo yo de lo que es perdón. Perdonar no es olvidar porque yo no puedo olvidar todo lo que pasó con Luigi, las personas que le hicieron daño. Yo digo que perdonar es recordar, pero sin odio, sin resentimiento. Tanto así que tú sabes que lloro mucho por esas personas. Las pongo en mi rosario diario y no les deseo nada, nada mal, nada mal. Entonces yo siento que he sanado,
sanado bastante. Gorda, y a esos que en estos momentos están viviendo el sufrimiento, la oscuridad, que tú sabes que son momentos difíciles, ¿qué les dirías? ¿Cómo calmarse? ¿Cómo esperar? Si ven a una mamá, a un papá que está zombie, como a veces yo te decía que tú estabas, y a Sí. un hijo tú le dirías, mira, esto se va a esclarecer, se va a ver la luz, ¿cuándo se va a ver la luz? ¿Qué tienen que hacer? Cuando yo veo una persona así, uno cuando está en duelo, lo mejor es que con un abrazo, con uno sentir que esa persona está al lado de uno, ya uno se siente acompañado, pero no de eso de que le den a uno como esos consejos, vete de tu casa, cosas así. Y, y es tenerle paciencia. Yo digo a los hijos, tenerle paciencia, que uno queda así, uno queda como loco, pero a medida que uno va sanando, ya uno se va dando cuenta todos sus errores y, y yo digo que tiene que vivirlo uno como para ver ese propósito tan hermoso que Dios tiene en uno, no quedarse en el dolor, en el sufrimiento, sino que levantarse y seguir y mirar, y porque cada caída de uno tiene una enseñanza, como buscar esa enseñanza. Gorda, de pronto es un poco difícil y yo creo que no te va a gustar lo que te voy a decir o te va a preguntar, pero uno te ve a ti y yo siempre te he dicho, cualquier persona que te ve a ti te admira por lo que tú eres y se enfocan en el proceso de mi hermano, pero tú eres una mujer que soportó la pérdida de un hijo, soportó que ya el esposo no viva El con... segundo duelo, porque eso fue un segundo duelo. Entonces, ¿cómo haces para tú decir, ya logro sanar? Si sanaste un duelo, ya sanaste el segundo duelo, ya tú no dices en algún momento cuando te levantas, Dios mío, pero ¿qué más quieres que a mí me caiga encima? ¿O tú sigues esperanzada en que ya ahora sí estás viviendo la calle? No, yo digo que es el momento de uno confiar en Dios y solamente Dios puede sanar a uno su corazón y uno poder seguir adelante. Y como te dije, mirar las cosas como un propósito hermoso que Dios tiene en la vida de uno. Yo no le digo a Dios, como antes que yo decía el por qué me pasó esto, por qué Luigi, por qué en los momentos difíciles que yo decía, por qué a nosotros, por qué Luigi, por qué no fui yo, o quién sabe qué, pero ya yo no le pregunto a Dios, sino que ya yo veo como esos propósitos hermosos que Dios tiene en mi vida. Y yo, desde que me levanto, le doy gracias a Dios, gracias que te tengo a ti, gracias que tengo a Luigi a mi lado porque yo siento a Luigi, como digo yo, en otra dimensión, pero lo siento a mi lado, que Luigi está conmigo en todo momento. Si mi hermano estuviera en el cielo, tú dices, mi hijo se siente orgulloso de mí. Claro, es que Luigi se siente, en estos momentos debe estar orgulloso y diciéndose a Yo la también mamá que creo, yo quería. yo también creo lo mismo, Sí, gorda. porque como él siempre decía que yo era la sombra de tu papá. Entonces, él de ver todo lo que, hasta yo me asombro hasta donde llegué de verdad, porque no pensé llegar a tanta cosa y Y a bueno, tantos corazones, mami. sí, y yo digo, y todavía sigo ayudando a gente a sanar, porque yo digo que sí se puede sanar y sí se puede también perdonar porque yo fueron dos duelos y yo por lo menos con tu papá también yo siento que ya he sanado mi corazón, ya él su vida y yo la mía, pero no siento rabia con tu papá, al contrario, respeto, porque fue una persona muy importante en mi vida. Es que eso es lo fuerte, mamá, es que tú has tenido dos sanaciones, la sanación de la pérdida de tu hijo y la sanación de la pérdida de tu esposo. Entonces yo creo que tú estás en un punto en el que puedes hablar con las personas, tanto que han vivido un duelo de perder a un ser querido, como también de rupturas y separaciones, que son dos duelos que aunque diga uno que son totalmente distintos, son lo que uno llama tusas que le pegan a uno en el Claro, corazón,
¿Por qué? Porque es perder dos cosas. Sí, destruí una familia, se destruyó. Y yo, como tú sabes, yo estoy viajando todos los fines de semana y eso es lo que trato yo de que la gente sane. Si yo pude, con tanto dolor, con muerte, que es lo que no se puede sanar, que no se puede reparar, entonces mucha gente, y de verdad que he visto el propósito que Dios tenía conmigo. Es que esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Tú sientes que ya viste ese propósito que Dios tenía para Claro, ti? ya yo lo vi, ya yo lo vi. Desde el primer momento que a mí me abrazaban, ya yo decía, Señor, ya yo sé por qué me pasó todo eso. Y ya yo, tú ves que en los momentos bien difíciles, que yo no me preocupo, como dices tú, mami, pero tú cómo puedes dormir. No, yo confío en Dios. Yo digo, de esto que estoy atravesando, me vendrá otra enseñanza y por eso yo vivo tranquila. Y a veces cuando yo me siento agobiado o cuando me siento aburrido y yo te veo a ti durmiendo, yo digo, Dios mío, mi problema, y hoy lo estaba hablando, y yo decía, mis problemas son minúsculos para esta mujer que perdió a su hijo, que le tocó por años batallar en juzgados, que casi pierde a su segundo hijo, porque gorda, yo le he comentado y Ujú. yo lo he dicho y te iba a preguntar, eso, cuando tú te das cuenta que yo me estoy adentrando mucho al mundo de la fiesta, al mundo del trago, que te das cuenta, para mí ese fue como tu despertar. Ese sí. Tu despertar fue cuando te empezaste a dar cuenta que yo ya me la pasaba saliendo, me la pasaba en la calle, me la pasaba de fiesta en fiesta, faranduleando, como dices tú. Ahí, ¿qué fue lo que sentiste? Tú dijiste, voy a perder a mi segundo hijo. Claro, ahí sí fue como ese despertar mío. Yo dije que estoy haciendo, de verdad, Jorge, lo que está es llamando la atención y yo tengo que despertar, yo tengo que ayudarlo también, así como el caso de Luigi, yo digo, ahora tengo ya el caso de Luigi está eh, en estas condiciones y ahora sí tengo que luchar por mi otro hijo. Sí, y de verdad, niño, perdóname porque yo sé, Tan de verdad, hermosa, sí, mami. no, perdóname porque sí, fueron momentos Vamos a terminar acá difíciles, llorando los dos. sí, sí, fueron momentos difíciles donde de verdad sí te faltó esa mamá que era como tan presente, a volverse como tan ausente a la vez, sí, pero ya no era lo mismo de tener esa mamá que cada pasito que tú dabas ahí tenía a volverme así. De verdad te digo que me perdone y si muchas mamás ven, no hagan lo que yo hice porque no saben el daño que le hacemos. No, mami, yo te amo mucho y no hay nada que perdonar, gorda. Yo creo que nadie sabe cuándo va a enfrentar un duelo como el que va a enfrentar. Tú para mí desde chiquito siempre estuviste, siempre has estado. Fueron la época, la etapa de la adolescencia, pero pues cómo no voy a entender, mamá, si también sé lo que mi hermano era para ti, y Ujú. también sé el valor y también sé lo que nosotros vivimos adentro en el hogar y el por qué tú te propusiste, que lo dijiste en tu libro. Yo me propuse a luchar por el caso de Luis Andrés por este tema en específico. El que quiera saber el tema en específico, que te compre el Claro. libro. Sí, hay que hacemos propaganda. Sí, yo ahí abrí todo mi corazón, todos los problemas que pasaron tanto en mi casa y Gorda, yo creo que nunca te he explicado o nunca me tomé el tiempo para justificarte el por qué yo me entregué mucho a la fiesta, a la salida, al trago, a ese momento en que yo llamo el despertar tuyo, que era el oscurecer mío. Y lo que sucedía en ese momento era, primero, se me había muerto mi hermano, que tú sabes lo importante que era ujú, para mí, claro. que tú sabes que era mi cómplice, mi mano derecha, todo. Segundo, me había tocado devolverme de Madrid por el hecho de que tú ya no ibas a vivir más con mi papá, por las cosas que hayan sucedido y los golpes que te haya dado. Entonces yo decía, no tengo familia, no tengo una mamá con quien hablar, no tengo un papá, porque tú sabes que desde que somos chiquitos, hablar con mi papá no ha sido fácil. Ujú, claro. Uno con él no se puede expresar
como lo estamos haciendo nosotros en estos momentos, Mm, también me sentía solo y no tenía en quién confiar. Entonces yo juraba que en ese momento lo único que podía hacer era aprovechar esos minuticos de ser conocido, porque ahí éramos cuando ya éramos más conocidos y yo trabajaba con Lombana, o sea, tenía unos pesitos en el bolsillo y comprar como personas que me alcahuetearan y me sirvieran de compañía en un momento de soledad en el que yo me sentía. ujú. Y en esas fiestas eran donde yo encontraba, y después nosotros lo hablamos y tú me dijiste, pues es que, claro, si a uno le pagan todo, pues cualquier persona se queda ahí. Claro, Pero era como comprar esos corazones para que la gente, para encontrar quién me aceptara o quién me escuchara las cosas que yo estaba viviendo. Entonces por eso fue que yo encontré en ese mundo mi oscurecer, el hecho de poder salir de esa soledad que estaba viviendo en la casa. Y nunca te justifiqué ese momento porque ya no te veía triste por lo de mi hermano, sino que era una mezcla de tristeza por lo de mi hermano y tristeza por lo de mi papá. no sabías en ese momento qué era lo que estaba llorando, si tu papá o si estaba... Ya me había confundido porque en un inicio llorabas a mi hermano y ahora estabas. Y Sí, también me aproveché y te quiero pedir perdón, mamá, y creo que nunca lo he hecho, porque utilicé el hecho de que ni mi papá ni tú se comunicaran para yo hacer mi vida y para a ti decirte que estaba con él, a él decirle que estaba contigo. claro, Y yo creo que eso es bueno que los papás se enteren, que muchos hijos cuando vemos que nuestros papás se están separando, también nos aprovechamos de la situación para, como sabemos que no va a existir comunicación entre ellos, para sacarle provecho. Y eso yo lo hice. Entonces, gorda, discúlpame por eso. Y no, yo creo que yo todo eso lo comprendí y más de verdad la separación. Yo sé en los momentos que estábamos viviendo porque en la casa ya era un ambiente de pelea, no era tu ambiente, no era lo que tú estabas como necesitando en esos momentos, vernos a nosotros unidos, no, era terrible y que no quería salir si hasta yo misma quería salir de mi propia casa, de ver todos los problemas, de, y eso fue lo que me llevó a sacar a tu papá, porque yo necesitaba, era mi tranquilidad, que me guardaba todas esas cosas como para que tú no quitarte esa imagen tan bonita que tenías de tu papá, que no te decía el verdadero motivo de nuestra pelea, que tu papá estaba con otra persona en esos momentos. Fue un momento muy duro para mí porque no me esperé que yo saliendo del duelo de tu hermano, tu papá me saliera con eso. Yo muchas veces te lo oculté y a veces tú no lo entendías y también me culpaba era a mí. Entonces, sí, fueron momentos difíciles. pero yo creo que no solamente me sucede a mi mamá, sino muchos hijos al momento de que la familia de uno se está destruyendo, pues lo único que uno hace es como el caracol, meter la cabeza y hacer que nada está sucediendo a su alrededor por el mismo hecho de que primero son nuestros padres y Sí, uno cómo se va a meter con el sufrimiento de los papás y además yo no tenía con quién hablarlo porque la persona con la que yo lo podía hablar 6 años atrás la estábamos enterrando en La Guajira. Entonces por eso fue que la única alternativa que yo encontré fue el hecho de salir. Pero independientemente de todo, mamá, tú te tienes que sentir orgullosa de los dos hijos que tú forjaste, claro. porque créeme que nos has llenado de tantos valores que no solamente nos hemos dado cuenta los que somos cercanos tuyos, o yo que soy tu hijo y me siento completamente orgulloso de ti, sino también muchas personas que hoy te están viendo y no te imaginas lo lindo que es escuchar la admiración tan grande que tienen por la mamá de uno. Como lo eres tú y tú eres tan hermosa y tan inocente que me dices, Jorge, pero ¿por qué la gente me abraza? Yo no entiendo yo qué hice. Y yo, mamá, ¿te parece poco? Sacar un proceso adelante y seguir sonriéndole a las personas para decirles, oiga, si yo me levanté, usted también lo puede hacer. Si yo estoy acá, usted también lo puede estar. Por eso es que yo te digo que cuando yo te veo, yo digo, mi problema es minúsculo, pero también a los papás es importante, como tú lo dijiste, que sepan que la soledad
es un enemigo oculto, pero escondido. Que la soledad y el silencio es un enemigo que a uno le carcome la cabeza y lo lleva a tener pensamientos distintos, gorda. La depresión, los suicidios, son realidades que están existiendo y se están incrementando más en jóvenes y por eso es tan importante el trabajo de la salud mental. Y en ese mismo ejercicio de la salud mental es que por eso escogí que tú fueras mi primera invitada, porque yo creo que nos debíamos esta conversación y nos debíamos esto como terapia también de sanación, que es importante el hecho de charlar. No sé si tú también piensas que te sirvió esta terapia con tu hijo. Claro, claro que sí, esta conversación fue muy interesante y de verdad porque uno como mamá a veces no se abre así con los hijos por muchas cosas y, y hoy yo me sentí feliz de estar con mi hijo hablando aquí, sanando, porque yo sé que tú también estás sanando tu corazón, estamos en ese proceso y bueno, y yo también te doy las gracias a ti porque por ti me levanté, por ti volví a sonreír, por ti tuve como esa gana de seguir viviendo y luchando solamente por ti. Te amo Gracias. tanto, Te mi amo. niño, como te digo. Te amo, mi gorda. Sí, porque yo una de las cosas que más te reclamaba era que volvieras a sonreír, que te volvieras a vestir de De color. color. Y mira, acá me estás cumpliendo Sí, la promesa. y yo sé que eso mismo estaba pidiendo Luis allá en el cielo, que yo verme así, yo digo que ya él descansó, yo también, ya hablar de Luigi no me cuesta, ya no lloro, ya yo siento que hasta veo su gesto como si estuviera él riéndose y uno ya estoy en esa forma de que llevo a mi hijo en mi corazón y siempre está conmigo. Y Amén. no es que a Luigi lo haya querido más que a ti, no. Los hijos se quieren igual, los hijos, todo. Y como digo yo, cada hijo tiene su lugar en el corazón y nadie le quita ese lugar. El de Luigi es de Luigi y el tuyo es el tuyo. Te amo, mamá. Por eso es tan importante esta charla, porque es importante dejar claro que para uno poder tener esta sanación es importante hablarlo y El vivirlo. diálogo. Y por Ujú. eso es que este espacio se llama Vivir para Entenderlo. Te amo, mami. Ay, Otmar.